Bonjour, bonjour à toi, bonjour à vous. Comment allez-vous aujourd'hui? Bien? Belle journée? Super. Hop, un poquito en español para que todos puedan entender. Buenos días a todos, buenos días a ti. Espero que estés bien y que pases un lindo día. Hoy vamos a ver una otra lección un poquito diferente. No. ¿Usted se acuerda que la última clase que hicimos la vez pasada hizo un pequeño cambio? Lo que hizo es que hacemos la lección y abajo hacemos los ejercicios, justamente para que usted puede darse cuenta si entendieron o si no entendieron muy bien. Si no entendieron, ahí aprovecha abajo en el comentario y me dice si pasaste el ejercicio, cómo estuve, te complicado, esto no lo entiendes, y por qué eso, y por qué bla, 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 y por qué es ese, y por qué es eso. Y yo te ayudaría, veo de lo que te falta y te ayudaría con muchísimo gusto. No se olvida, si no estás suscrito a mi canal Aprender Francés con Leti, aquí, usted va a ver suscribirse y suscribirse. Y no se le olvida, si usted tiene amigos, amigas en otra ciudad, amigos que quieren aprender francés, que trabajan en un lugar donde hay turismo o cosas así, de mandar el link para que ellos también puedan tener un idioma más y aprender el francés, porque aquí en México es puro español y inglés. Entonces, de tener el francés, como hay muchísimo gente francés de Canadá, de Bélgica, de Suiza, de Francia, de varios lugares que habla francés, serían muy contentos de tener gente que habla también del idioma. Aquí pueden aprovechar estos tiempos que estamos viviendo ahora para poder aprender el francés. Entonces, eso fue la parte información. Ahorita vamos a ir a la lección. Pero antes, vous êtes prêts? Cahier, stylo, parti. On y va. Alors, vamos a ver los posesivos. Le posesif es igual en español. Entonces así va a estar muy sencillo. Yo creo, yo casi estoy segura. Le possessif. Les possessifs. Alors, le possessif varie avec les personnes. El posesivo varía con las personas, igual que aquí. Eso es de la misma regla. Alors, aquí vamos a ver. Cuando es je, entonces cuando es yo, je, el pronombre je, sería mon père, mon père, ma mère, mes parents, mes parents. Entonces sería mi padre, mi madre, mis padres. ¿Ok? Entonces para usted, aquí es el único donde va a tener un cambio. Si no, es lo mismo. Después, con tú, tu. Ton père, ta mère, tes parents. Ton père féminin, ta mère. Non, pardon. Ton père masculin, ta mère féminin, tes parents pluriel. Avec il et elle. Il, elle. En espagnol, él y ella sería son père, sa mère, ses parents, masculin, féminin, pluriel. Aquí, avec nous, nosotros, notre père, notre mère, nos parents. Masculin, féminin, pluriel. Avec vous, ustedes, votre père, votre mère, vos parents.
para terminar, hop, pardon, aquí la producción. Lo siento, cometió un petit error. Es il pluriel. Entonces son ellos y ellas. Sería leur père, leur père, leur mère, y leur, avec un S plural, leurs parents. ¿Ok? Si se das cuenta, por ejemplo, con nous, es votre y nous. Aquí también los dos son igual y aquí está el plural. Aquí son dos igual y el plural. Los tres casi, porque esto es en plural. ¿Ok? Los posesivos es igual en español. No hay, es sencillo, no hay otra manera de aprender estos posesivos. ¿Ok? Es más importante de saber quién es pronombre, de quién estamos hablando. Yo, tú, él, ellas, nosotros, vosotros, y también saber si es femenina, masculina o pluriel. Y después adaptar el posesivo que corresponde. Alors, vamos a ver ahorita si usted entendió la lección. Vamos solamente a utilizar, para no utilizar todos, si estos tres usted lo entendió, significa que ya entendió todo. Alors, compléter avec son, sa, c'est. Significa que c'est aquí. Son, sa, c'est. Masculin, féminin, pluriel. D'accord? Simplement, con estos tres está bien para el momento. Alors, le puse un ejemplo. Aquí, le père de Marie. Le voy a hacer la traducción en español y cuando, por ejemplo, no la hago por arriba, usted la va a encontrar en la esquina, arriba o abajo, va a encontrar la traducción en español. Aquí sí voy a traducir para que usted puede hacer el ejercicio en el mismo tiempo que yo y darme su respuesta. Y de ahí vamos a ver si usted le entendió o no. Porque claro, para mí me parece más fácil, es mi idioma, entonces sí. Pero para ustedes que lo están haciendo, vamos a ver cómo lo ve. Alors, le père de Marie, traducción, el padre de Marie, sería, aquí la respuesta sería su padre, son père. Père est masculin, son père. ¿Ok? On va voir. La mère de Paul. La mère de Paul. Alors, aquí, ¿qué es? Son, sa ou c'est. La mère de Paul. La madre de Paul. La madre de Paul. ¿Sí? Exacto. Sería sa mère. Es féminin. Féminino, sa mère. Ensuite, la voiture de Jean. La voiture de Jean. El coche de Jean. Jean es su nombre. Juan, Jean. Alors, la voiture de Jean. ¿Qué sería? Son, sa ou c'est? Exact. Sa voiture. Es féminin voiture. Ustedes se acuerdan que voiture para usted es masculino, pero para mí es femenino. Une voiture. Okay? Su coche. Su coche. Le vélo de la voisine. Le vélo de la voisine. Alors, aquí qué sería? Aquí sería la palabra vélo. ¿De qué? Son, sa ou c'est. Exact. Son es más masculin. Son vélo. Ops. Son vélo. Ensuite,
le cahier de l'étudiant. Le cahier de l'étudiant. Alors, cahier, masculin, féminin, que sería son, sa, se. Yo creo que no hice la traducción. El. Le cahier, se puede poner cahier, crayon, el cuaderno del estudiante. El cuaderno del estudiante. ¿Qué sería? Correcto. Son masculin, son cahier. Exact. Et pour finir, le livre de production. Le livre du professeur. Le livre du professeur. Alors, el libro del profesor, del maestro, del profesor. El libro. ¿Qué sería? Son, sa ou se. Masculin, féminin, pluriel. Alors, si tiene una usted va a pensar que es femenina. No. Livre es un libro, igual en español. Entonces, para mí es igual también. Un cahier, masculin. Y entonces sería son, como es masculin, son, son livre. Son livre. ¿Ya? ¿Cómo le fue? ¿Bien? ¿Entendieron? Ok. Para hoy ya terminamos con el ejercicio y la leçon. Lo que me gustaría es que aprovecharan ahorita, poner sus comentarios, cómo les fue el ejercicio, si estuvo difícil, complicado, si necesito un poco más de ejercicio para poder entender más o si no, porque casi es igual que en español, entonces creo que yo pienso, no quiero equivocarme, pero pienso que va a estar igual con su idioma, con más o menos el mío, ¿ok? Entonces deberíamos estar bien. Póngame su comentario, dime cuántas frases tuvieron, si todas, un error, dos errores, ningún error, excelente, esto es súper, ¿ok? Súper. Para hoy ya terminamos las clases, les agradezco mucho de su tiempo, no olviden de suscribirse a mi canal Aprender el Francés con Lili. Aquí abajo usted lo va a encontrar. También la petite cloche, a mí me gusta la petite cloche, bling, 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 para que usted pueda recibir las otras clases que voy a tener con usted. Merci beaucoup, bonne journée, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Au revoir.